División de la mente en 7 tipos, en 2 y la mente y sus factores. Enseñanzas recopiladas de Buda, Dignaga y otros maestros. Introducción. La mente es un tema que nos estudia en Occidente de manera abierta. Decenas de personas me preguntan siempre: ¿qué es la mente? Y me parece una pregunta muy extraña, porque se supone que tienes toda tu vida con tu mente. Se supone que estás interactuando con ella siempre de día y de noche. Entonces, si no sabes qué es, creo que esto te traerá problemas porque no puedes controlar, educar ni dirigir algo que no conoces. Un día le devolví esa misma pregunta a un grupo de personas que me preguntaron qué era la mente. La respuesta que me dieron de verdad me alarmó, no porque fuese incorrecta, sino porque, por medio de ella, me di cuenta de que no sabemos qué es. La respuesta fue: la mente es algo amorfo, como una bola que está por ahí. Luego de esta respuesta, consideré que debemos estudiar qué es la mente sinceramente, no solo aquellas personas que se consideran budistas, sino que todos los humanos. Debemos saber qué es nuestra mente humana y cómo funciona, así seremos capaces de controlarla. Afortunadamente, contamos con estudios que han realizado los sabios de la antigua Universidad de Nalanda en la India, donde se estudió las enseñanzas del Buda y se esquematizó de manera didáctica todo el tema relacionado con la mente. Por ejemplo, ¿qué es la mente?, los tipos de mente y sus funciones. Este es un libro que he realizado para mi propio cultivo del conocimiento de la mente. Es una recopilación de las enseñanzas de Buda, Dignaga, entre otros maestros antiguos. Lo doné a la editorial Budismo Clásico para que todo aquel que desea estudiar su mente lo pueda hacer tomando en cuenta las enseñanzas genuinas de los maestros antiguos. No he cometido el gran error común de agregar ninguna opinión personal. Deseo que cualquier persona afortunada que se encuentre con este texto sea bendecida con la capacidad de controlar su mente y así poder lograr la gran iluminación por el beneficio de todos los seres vivientes. Bodhi Viveka. ¿Quieres saber qué es tu mente? Para comprender qué es nuestra mente, debemos responder: ¿por qué necesitamos ser felices? Queremos y necesitamos ser felices porque algo dentro de nosotros nos dice que merecemos serlo, y ese algo está en lo correcto. Nuestra naturaleza es felicidad y perfección. Si analizas tu vida, te darás cuenta de que no pasa un instante en el que no pienses ¿cómo ser más feliz? Y en ¿cómo hacer más felices a las personas que te rodean? Por ejemplo, tu familia y amigos. Esta es la primera pregunta que debes hacerte a ti mismo si deseas encontrar la solución al sufrimiento que padeces a corto y a largo plazo. Cuando estés a solas, pregúntate: ¿por qué quiero ser feliz? Luego de responderte esta pregunta con tus propias palabras, debes seguir con la segunda pregunta, que es: ¿cómo puedo ser más feliz? Y luego, pregúntate:
¿qué es la felicidad? Y después, ¿cómo poner estas causas de la felicidad en práctica para lograrla? Debemos saber que la preciada felicidad depende de muchos factores. Estos son condiciones externas y causas internas. Nada surge de la nada o de manera espontánea. Todo surge gracias a causas y condiciones que dan paso a la existencia de los fenómenos que experimentamos. Nada está aislado o independiente del universo. Todo esto está interconectado. Volviendo a la felicidad, las causas de la felicidad son el bienestar material y el bienestar mental. El bienestar material incluye las necesidades básicas como, por ejemplo, la salud, la alimentación, el medio ambiente adecuado, ropa, entre otros. En este sentido, no debemos hacer mucho énfasis porque es de conocimiento general que todos los seres tenemos el sentido común de buscar nuestro bienestar material. Todos los seres que conoces, incluyéndote, están día y noche buscando este tipo de felicidad, y está muy bien. Por otro lado, encontramos las causas internas de la felicidad, que es la capacidad que tiene tu mente de enfrentar situaciones cotidianas de la vida de manera inteligente y sabia, evitando de esta manera el sufrimiento mental innecesario en cada situación de nuestras vidas. Para poder tener esta capacidad, debemos conocer nuestra propia mente de manera adecuada y directa. Debemos saber cómo funciona nuestra mente. Analicemos estas dos causas de la felicidad, la interna y la externa. Los grandes maestros antiguos se dieron cuenta, por medio de su propia experiencia, que la felicidad más importante entre ambas es la felicidad interna. Esta tiene más peso porque es la mente la que experimenta esa felicidad tan anhelada. Y esta es la que decide ser feliz, haya o no condiciones externas. Recuerda que la mente es muy poderosa. Gracias a ella podemos ser felices solo si la usamos correctamente a nuestro favor y a favor del bienestar de los seres sintientes. Si no usas la mente de manera correcta, esta podría convertirse en tu propia enemiga y hacer de tu vida una miseria real llena de sufrimiento. No olvides que la mente es lo más valioso que posees. Es gracias a ella que puedes hacer todas las acciones de tu vida. Y si la sabes manejar, podrás lograr todos tus objetivos a corto y largo plazo y podrás salir ileso de las situaciones de peligro. Es precisamente por esta razón que es tan importante estudiar cuestiones de ti mismo, es decir, conocerte mejor y saber cosas como ¿qué es la mente? ¿Cómo funciona la mente? ¿La mente tiene partes? ¿Cuáles con las clasificaciones de la mente? ¿Cuáles son? ¿Tengo una sola mente o tengo varias? ¿Cómo la mente percibe a los objetos en general? Y la más importante, ¿cómo controlar la mente? ¿Cómo se involucra la mente en un objeto? Lo primero que veremos es
cómo la mente se involucra con un objeto. Así nos daremos cuenta que, aunque sea el mismo objeto, la mente puede reaccionar de diferentes maneras. Vamos a ver un ejemplo más claro. Imaginemos a un niño de 7 años en situaciones diferentes de la vida cotidiana. Luego de ver este ejemplo, te invito a que lo apliques a tu vida, intentando recordar una situación similar que te haya ocurrido a ti. Primera situación. El niño ve a su madre. Su mente solo siente felicidad y se siente protegido porque es ella quien cuida de él y desea tenerla cerca. El solo pensamiento de tenerla lejos le aterra. Su mente siente apego hacia ella. Segunda situación. El niño ve a su madre, recordando el día en que ella lo golpeó por tener un comportamiento inadecuado. Su mente siente aversión o rechazo hacia ella y no quiere tenerla cerca, y hace lo que sea para que ésta se marche. Su mente siente rechazo hacia ella. Tercera situación. El niño ve a su madre preparándole la comida para que él la lleve al colegio. Como para el niño el colegio no le es relevante, su mente no siente ningún tipo de sensación específica. Podemos decir que su mente se siente en neutralidad hacia su madre. No tiene ni apego ni aversión hacia ella. La mente siempre reacciona diferente ante el mismo objeto. Esto dependerá de ciertas condiciones que existen en el momento en que la mente se involucra con su objeto. Es por esto que debemos estudiar el porqué. ¿Por qué parece que la mente reacciona diferente a cada situación, incluso cuando se involucra con el mismo objeto? ¿Qué es lo que hace que nuestra mente parezca que ha enloquecido de esta manera? Otro ejemplo muy común es en la relación de pareja. Al principio, quieres estar siempre con la persona amada. Al pasar el tiempo, te sientes desbordado de ella y no te importa si estás con ella o no. Y al final no deseas tenerla cerca y rompes tu relación con ella. Tomando en cuenta que es el mismo objeto, la pareja, ¿qué es lo que hace que tu mente cambie tanto en cuestión de días? ¿Qué es lo que hace que nuestra mente parezca que ha enloquecido de esta manera? Área de estudios de la mente. Antes de comenzar a entrar en este mundo de la mente, primero debemos delimitar las áreas de estudio de la mente y de sus objetos. Recordemos que estas divisiones son de acuerdo a la psicología budista tradicional. Cuando comienzas a estudiar la mente, debes saber que para estudiar el objeto externo que es aprehendido por la mente, tienes que estudiar ontología. Esta es la ciencia que investiga la manera de existir de los fenómenos u objetos externos. Esta ciencia se pregunta: ¿qué es el objeto en realidad? Y también, ¿cómo existe éste? Si esto se mira desde una visión de la ciencia occidental, en este estudio específico del objeto aprendido por la mente como objeto externo, podríamos incluir ciencias tales como la química, la física y otros. Pero si miramos al budismo oriental, podríamos incluir algunas ramas de la filosofía, como por ejemplo el origen de la interdependencia, o también llamada la interdependencia de los fenómenos.
Cuando dejamos de lado el estudio de los objetos externos y nos enfocamos en la propia mente, es decir, estudiar la mente en sí misma, entramos en otra área de estudio. Esta área sería la epistemología, la psicología y la neurociencia, ciencia que se puede decir que estas son las ciencias que se encargan de estudiar la función interna de la mente y la mente en sí misma. Estas ciencias son las que estudian la mente, pero para que este estudio de la mente sea claro y sobre todo riguroso, en la psicología budista tradicional se utiliza la lógica como medio de comprobación y para asegurarnos de que lo que se está realizando sea correcto y que concuerda con la realidad. Por ejemplo, en Occidente se utiliza las matemáticas como método de comprobación para asegurarse de manera válida e irrefutable que la física como ciencia sea correcta. De la misma manera que las matemáticas son usadas para comprobar la física, en el budismo se utiliza la lógica como método de comprobación de la filosofía para asegurarse de que lo que se investiga es válido y sobre todo que ese análisis concuerde con la realidad y no sea solo otra teoría más llena de ignorancia. Esta manera que tiene el budismo de comprobar su filosofía por medio de la lógica proviene del Tíbet, gracias a que en el Tíbet se asentó la tradición del precioso Bodhisattva Santarakshita, quien ganó el debate contra el monje de la tradición china, Hashan, y así se impuso el budismo en la Tierra de las Nieves. Esta tradición nace en la Universidad de Nalanda, en la India. A esta tradición pertenecen grandes maestros como Nagarjuna, Dignaga, entre otros. Por ejemplo, el maestro Dharmakirti compuso el texto llamado Pramanavartika, o también llamado la cognición válida. El maestro llamado Dignaga también compuso textos relacionados con la mente y sus funciones. El maestro Acharya Vasubandhu, en su texto del Abhidharmakosha, también habla sobre estos temas, especialmente en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Te recomiendo estudiar estos textos directamente. La otra tradición del budismo que se expandió por Asia fue en el siglo II, llegando a la China y estableciéndose allí hasta el día de hoy. Esta tradición no enfatiza en su estudio de la filosofía el uso de la lógica como herramienta de verificación del conocimiento válido. Esta es la gran diferencia entre las dos tradiciones. Lo importante aquí es saber que toda la tradición de filosofía budista hace hincapié en el conocimiento y control de la mente. La mente es lo que el budismo considera que se debe cambiar, dominar y conocer. Cuando te haces budista, no debes pretender cambiar lo exterior. Lo que debes cambiar es tu mente, solo tu mente y nada más que tú. Si nos trasladamos 2500 años atrás y buscamos en las propias palabras del Buda Sakyamuni, él dijo en su Dhammapada: la mente es el jefe y lo precede todo. Si con la mente impura uno actúa o habla, la miseria le sigue. Como un carro que sigue al buey, la mente es el jefe y lo precede todo. Si con una mente pura actúa o habla, la felicidad le sigue como una sombra que nunca se separa. Es por esto que el mismo Buda Sakyamuni se enfocó mientras vivía en enseñar cómo purificar, controlar y subyugar la mente.
ya que es de ella de donde surgen todos los sufrimientos y toda la felicidad de los seres sintientes. También en el texto llamado Abhidharmakosha, como el de Acharya Vasubandhu, podemos encontrar: la diversidad del mundo surgió del karma, lo que a su vez es la intención y sus acciones. La intención es el karma mental. Esto da origen a la acción física y verbal. Esta frase nos da a entender que es de la mente donde surgen las intenciones que nos hacen actuar verbalmente y físicamente. Y estos tres actos dan origen al karma, que da origen al mundo. Pero lo más importante que debemos resaltar aquí es el llamado karma mental o intención. También podemos encontrar otro comentario sobre la mente en otro texto fidedigno llamado Madhyamakabhatara de Acharya Trandakirti. Es la mente misma la que construyó el mundo sensible, así como también construyó el mundo de contenedores completamente diverso. Así que el Buda enseñó que todos los seres son producidos a partir del karma. Sin mente no puede haber karma. Con estas citas podemos corroborar que la mente es quien crea todas las situaciones que experimentamos en el mundo externo e interno. Es por esta razón que, por responsabilidad propia, debemos estudiar esa herramienta para tener una vida significativa. La ley del karma controla todo el mundo exterior e interior, y el karma viene de la acción mental o también llamado intención o motivación. Luego de ser una acción mental, esta se materializa como acción física y verbal. Es bueno que te des cuenta de que si tú eres capaz o te entrenas para controlar tu intención y tus acciones, podrás darte cuenta que tienes la capacidad de cambiar el mundo, percibiendo de manera directa que todo es como un sueño, que es controlado por la acción mental o motivación. Controlando estas, controlas y cambiarás tu mundo. Como este libro será publicado en países occidentales de habla hispana, me veo en la responsabilidad de explicar de manera clara y concisa qué es la mente y cuál es la diferencia entre esta mente y el conocido cerebro, porque he visto que en Occidente muchas personas budistas y no budistas piensan que estos dos son lo mismo de alguna manera. Vamos a ver sus diferencias. Definición de la mente y su naturaleza. Primero, es necesario que utilicemos el raciocinio lógico para entender las diferencias entre el cerebro y la mente. Segundo, antes de comenzar, también debes recordar que la palabra mente es la palabra que tú empleas en español y que esta palabra mente en realidad no se corresponde con el significado a lo que se refiere como mente en sánscrito y en tibetano. Por ello te pido que cuando encuentre esta palabra no pienses sino en su significado o en sánscrito o en tibetano. En este caso, es mejor que pienses que no eres budista y que no sabes nada sobre este tema, porque si pretendes montar este nuevo conocimiento concreto sobre las falsas ideas que posees, preconcebidas en tu mente, sobre cerebro y mente,
lo que lograrás será confundirte aún más y alejarte del propósito de Buda. Imagina que eres un principiante. Comencemos. Cuando los científicos occidentales introducen a alguien en un escáner, ellos pueden ver las conexiones neuronales en el cerebro. Pueden ver a las neuronas trabajando. Por otro lado, pueden observar la zona que el cerebro está utilizando en un momento específico. Pero estos no pueden ver ni percibir de ninguna manera lo que tú estás pensando en ese momento. Tomando esta premisa como punto de partida, podemos definir mente y cerebro. Cerebro, físico. El cerebro es aquello que tú no puedes ver directamente, como las conexiones entre las neuronas, los receptores o las dos partes del cerebro que se vuelven luminosas al ser usadas. El cerebro puede ser visto directamente por el científico. Mente no física. Mente es aquello que tú puedes ver, pensar directamente. Son todas las cosas que puedes percibir sobre tus pensamientos. Estos pueden ser sobre el pasado, el futuro o presente. Todo esto es tu mente. La mente no puede ser vista directamente por los científicos, solo por ti. Hago esta diferencia desde el punto de vista occidental para poder ir entrando en el área de la filosofía budista. Podría decir que esa es la diferencia que puede percibir cualquier persona ordinaria, sea budista o no. Ahora vamos a ver el concepto dado a la mente por la psicología budista. La mente es un agente que es claro y que conoce. La mente no es un agente estático, como muchos creen. La mente puede ser entrenada o cambiada para ser más sabia, más inteligente o más torpe. La mente tiene la capacidad de cambiar. En español, la palabra mente parece dar a entender de que hay una sola mente en cada cabeza. La gente a veces dice mi mente, y cuando piensan en la mente, ven y creen que es un solo objeto o una sola cosa, que es inmutable y estática, pero impalpable y que está dentro de sus cabezas. Esto es totalmente erróneo. Es por esto que debes abrir tu mente a conceptos de mente más avanzados y profundos. Debes recordar que tu idioma no expresa al 100% lo que quería decir Buda cuando decía mente. Es más, ni siquiera se aproxima. Bodhi Viveka dice: la mente es un continuo de muchas mentes, pensamientos diversos que surgen uno detrás de otro a cada instante, que dependen de causas y condiciones. Este continuo mental es interrumpido. Desde este preciso momento en el que lees este libro hasta los tiempos sin principio de las formaciones de todos los universos, tu mente ha estado funcionando de manera activa en cada instante y a cada segundo. Es por esta razón que no podemos afirmar que nuestra mente de ahora, de este preciso instante, es la misma mente que teníamos en la infancia o la misma mente que tendremos en el futuro. Esto si nos enfocamos solo en esta vida. Por esto es de suma importancia que recuerdes que hay muchas mentes surgiendo a cada momento en tu propio continuo mental.
y debes eliminar la concepción errónea de que tienes una sola mente. Como la mente no es una sola en la psicología budista, que llamaremos lorik, esta es una palabra tibetana que significa lo, mente, irik, tipos. Encontramos que hay muchas clasificaciones de todos los tipos de mentes que existen en un mismo continuo mental de un ser sintiente. La mente se puede dividir de varias maneras diferentes, según sus funciones, según sus cualidades o según la manera en que ésta se involucra con su objeto. Esto es muy importante que lo mantengas en mente. Una de las formas más importantes de división que se conocen en los textos fidedignos y que son empleados en los centros de estudio monásticos es la conocida división de la mente en 7 clasificaciones, donde se puede apreciar la evolución de la mente desde un estado totalmente erróneo hasta una mente correcta que percibe la realidad tal cual es. Este libro comienza con la clasificación desde la mente correcta que percibe la realidad tal cual como es y va hasta la mente que es totalmente errónea, que no percibe la realidad tal como es, sino que superpone una esencia totalmente errónea sobre los objetos. Ahora vamos a estudiar las cualidades de la mente. La claridad de la mente. Cuando vimos el concepto de mente, vimos que la mente es un agente que es claro y que conoce. Vamos a explicar estos dos términos, claro y que conoce. Cuando cualquier imagen surge en tu mente, puedes verla claramente. Te das cuenta de que la mente tiene la capacidad de reflejar objetos en ella. A esto se le llama claridad. Cuando se dice agente claro, se refiere a que puedes percibir que la mente se ilumina con claridad para poder ver el objeto que desea percibir. Es decir, dentro de la mente se ve la diferencia donde hay objeto y donde no hay objeto. Por ejemplo, en la oscuridad no se puede ver nada porque la oscuridad no te deja diferenciar las cosas, pero cuando enciendes la luz directamente, todo se vuelve iluminado y puedes ver el objeto y diferenciar un objeto de otros. Así también la mente es luminosa. Esta tiene luminosidad mental y esto nos permite ver los objetos porque esta ilumina los objetos que aparecen en ella. O también podemos decir que la mente hace aparecer sus objetos con características de luminosidad. La mente que conoce. Cuando vimos el concepto de mente, vimos que es un agente que es claro y que conoce. Gracias a la claridad, la mente puede conocer o involucrarte con el objeto que aparece ante ella. Recuerda la mente que es como un espejo que puede producir cualquier reflejo en ella. Habiendo aclarado la terminología técnica, vamos a comenzar a estudiar la mente. Para esto empleamos el texto llamado Pramana Vartika. Para mantener la rigurosidad de este libro, se conservará los títulos y las clasificaciones en tibetano y en sánscrito. De esta manera, será de gran ayuda a aquellos estudiantes que desean profundizar más en este tema y, sobre todo, para los traductores, ya que este libro será un esquema conceptual y didáctico. Comenzaremos por la división de la mente en 7 puntos. Nota.
En la traducción al español utilicé la palabra conocedor, pero este término es sinónimo de mente, perceptor, conciencia, agente, así que podrás encontrar la utilización de cualquiera de estos términos de manera indiferenciada. Primero debes saber que se basan en el concepto budista de mente. Recuerda que la mente es un agente que es claro y que conoce, perteneciente a un continuo mental ininterrumpido desde los tiempos sin principios. La siguiente clasificación de la mente en 7 puntos se basa en cómo la mente se involucra con su objeto. Este tiene 7 formas de involucrarse con su objeto. Recuerda que esta será dependiendo de la capacidad de la mente. Nosotros, los seres ordinarios, la mayoría del tiempo, solo usamos la 7ª tipo de mente, que es la mente totalmente errónea. Los practicantes que ya han logrado realizaciones como la vacuidad, es decir, que ven todo tal cual es, se involucran con su objeto de manera correcta y estos utilizan los 2 primeros tipos de mente. Vamos a ver las 7 clasificaciones. División de la mente en 7 puntos. 1. Conocedor válido directo. 2. Conocedor indiferencial. 3. Conocedor subsiguiente. 4. Conocedor que asume. 5. Conocedor directo que no discierne. 6. Conciencia dudosa. Y 7. Conciencia errónea. Conocedor válido directo. Es un conocedor que no está equivocado y que es libre de conceptualización. Es cuando el objeto se aprende directamente. Por ejemplo, puedo ver las montañas por la ventana, porque tienes la capacidad de verlas directamente. Hay 4 tipos de perceptores válidos directo. 1. Perceptores válidos directos sensoriales. 2. Perceptores válidos directos mentales. 3. Perceptores válidos directos que se conocen a sí mismo. Y 4. Perceptores válidos directos yógicos. Antes de comenzar con esta clasificación, primero es necesario diferenciar más terminología técnica. En la psicología budista existe una diferencia muy clara entre una mente equivocada y una mente errónea. Si deseamos entender bien el Lorik, debemos comprender esta diferencia. Estas son diferentes en relación con estos 2 términos que pertenecen al objeto y a la mente que lo percibe. 1. La mente equivocada. Con unas gafas de cristal azul ves las montañas nevadas de color azul. Esta es una apariencia equivocada porque en realidad la nieve es blanca. Tu mente la ve azul, pero sabes que son blancas y sabes que la apariencia es equivocada y no crees que es azul, a pesar de que las veas de ese color, porque sabes que en realidad son blancas. 2. Mente errónea. Con gafas de cristal azul, ves azul las montañas nevadas y tu mente dice: «Oh, sí, que las montañas son azul, en efecto, la nieve es azul», por lo que la mente se convirtió en una mente errónea, porque cree que en realidad las montañas y la nieve son azules. La diferencia entre estos 2 términos es muy sutil, pero si deseamos comprender correctamente cómo funciona la mente, debemos recordar y memorizar estas diferencias entre mente equivocada
la que ve erróneo, pero no se lo cree porque conoce la realidad, y la mente errónea, que ve erróneo y se lo cree porque no conoce la realidad. Luego de entender esto, volvamos a los conocedores directos. Para que un conocedor sea directo e incontrovertible, debe haber unas condiciones que se cumplan para que surja. Todo esto debemos estudiarlo antes de comenzar con cualquiera de las clasificaciones o tipos de mentes. Las 3 condiciones necesarias para perceptores válidos directos. 1. Condición del objeto observado, también llamado forma. El objeto externo. 2. Condición no común única. Aquí hace referencia al sentido específico que se activa dependiendo de cuál sea el objeto. Si el objeto es visual, se activa el ojo. Si es sonido, el oído. Pero el ojo no se puede activar con el sonido, por esto se le llama condición única, porque el objeto de cada sentido es único para sí mismo y no es para otros. 3. Condición inmediatamente anterior. Debe haber una mente en el continuo mental que ya se haya desvanecido, dando lugar a la nueva mente. Por eso se le llama inmediatamente anterior. También, si recordamos el concepto de conocedor válido directo, es un conocedor que no está equivocado, que es libre de conceptualización. Nos habla de la libre conceptualización, entonces, ya habiendo aclarado cuando una mente es equivocada o errónea, pasamos a aclarar que es una mente conceptual, porque en el concepto de perceptores válidos directos dice que estos son libre de conceptualización, y entonces debemos saber qué es conceptualización. ¿Qué es la conceptualización? Cualquier mente que aprende siempre es objeto por medio de una imagen mental falsa del objeto y no por el objeto real en sí. Creyendo que la imagen mental falsa es real y mezclando la imagen externa real con una imagen mental falsa, también llamada imagen genérica mental. Vamos a ver un ejemplo que puedes aplicar a tu vida. Así será más fácil para que veas lo que se intenta explicar. Por ejemplo, cuando te digo, por favor, piensa en la escuela de tu infancia, ¿te acuerdas de cómo era ese edificio? Pero si te das cuenta de lo que piensas ahora, verás que la escuela que ves en tu mente es solo una imagen mental que se te aparece en la mente. Esta imagen de escuela no es la verdadera escuela donde estudiaste. Pero si te digo, recuerda la escuela e intentas pensar en la escuela que no es real, entonces te darás cuenta de que la imagen falsa de la escuela viene a tu mente, pero no viene la escuela real. Y esto sucede sin que tú puedas hacer nada al respecto. Es decir, no tienes libertad de la conceptualización. Podrás darte cuenta de que no puedes pensar en la escuela real sin pensar en la imagen mental falsa de la escuela. El concepto de conceptualización es: cualquier mente que aprende siempre es objeto por medio de una imagen mental falsa del objeto y no por el objeto real en sí. El gran error de la mente conceptual es que ella, la mente, cree que la imagen genérica falsa que aparece en la mente es real. En este caso,
en la escuela real. Se podría decir que la mente percibe esa imagen genérica falsa como la unión del objeto real externo que intenta recordar y el recuerdo en sí. Aquí está el gran error y esto nos produce mucho sufrimiento y creamos mucho karma. A esta imagen en la mente se llama en la psicología budista como Dongyi. Traduciéndolo al español como imagen genérica o conceptualización, o también imagen genérica mental falsa. Así que, si surge en tu mente una imagen de una flor, esta flor es una mente conceptual que ve la flor imaginaria falsa como siendo una flor real. Ahora intentaremos definir la no conceptualización. ¿Qué es la no conceptualización? Es la percepción directa de la mente sobre su objeto. Esto significa que la mente no usa una imagen genérica falsa para aprender o ver su objeto. Esta mente es una mente de percepción directa o llamada también mente no conceptual. Luego de aclarar toda esta terminología técnica del LORIC, podemos sentirnos confiados que entenderemos de manera clara todas las clasificaciones de la mente. Ahora pasaremos a la clasificación de los perceptores válidos directos. Recuerda que hay 4 tipos y estos son: 1. Perceptores válidos directos sensoriales. 2. Perceptores válidos directos mentales. 3. Perceptores válidos directos que se conocen a sí mismo. Y 4. Perceptores válidos directos yógicos. Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Perceptores válidos directos sensoriales. Como su nombre lo indica, estas son conciencias de los 5 sentidos que son perceptores válidos directos. Estos son: 1. Consciencia del sentido visual. 2. Consciencia del sentido auditivo. 3. Consciencia del sentido olfativo. 4. Consciencia del sentido gustativo. 5. Consciencia del sentido táctil. Perceptores válidos directos mentales. Este es un conocedor no equivocado, no conceptual, que surge de su propio poder, que es el sentido mental, como su condición única no común. Por ejemplo, cuando una madre pierde a su hijo, ésta siente un profundo sentimiento que hace que en su mente cree un recuerdo muy claro y vívido de su hijo perdido. Como la imagen es extremadamente clara, este se considera una percepción válida directa. Otros ejemplos son los sueños, que tienen una vívida experiencia que es similar a las experiencias muy vívidas de las 5 facultades sensoriales, pero estas se experimentan a través de la facultad mental o llamada perceptor mental directo. Por ejemplo, los 5 sentidos están desactivados mientras se sueña, pero podemos soñar que comemos algo delicioso y sentir su sabor. Existen varios tipos de perceptores válidos directos mentales. Tipos de perceptores válidos directos mentales. Los que están indicados en los sutras son aquellos perceptores válidos directos mentales que, dependiendo de las mentes, surgen.
es decir, aquellos inducidos por los perceptores directos de los sentidos que aprenden cualquier objeto externo de los 5 objetos de los sentidos, que son las formas, los sonidos, los olores, los sabores o los objetos táctiles. También están los estados surgidos de la meditación, como las 5 clarividencias. Estas son la clarividencia de la emanación mágica, la clarividencia del ojo divino, la clarividencia del oído divino, la clarividencia de vidas pasadas y la clarividencia de poder leer la mente de los demás. Es necesario recordar que hay 2 tipos de clarividencias, una que se puede producir por medio de la concentración meditativa de un yogi. La otra clarividencia se puede producir por el poder del karma individual de cualquier ser. Hay algunas personas que pueden ver espíritus o seres del bardo u otros seres pertenecientes a otros mundos. Este es un tipo de clarividencia que tienen algunos seres. Recuerda que todos pueden desarrollarlas, todos tienen la capacidad. Hay varios tipos de clarividencias, pero solo hay 2 tipos que se mencionan relacionadas con los poderes de los sentidos. Estas son la clarividencia del oído y la clarividencia del ojo. No olvides que esto es solo de acuerdo con el sistema del Sutra, pero de acuerdo con el sistema del Tantra, se dice que podemos desarrollar otros tipos de clarividencias, como por ejemplo la clarividencia de la nariz, la clarividencia de la lengua y la clarividencia de la mente. Perceptores válidos directos que se conocen a sí mismo. Este es un conocedor no conceptual, no equivocado, que adquiere el mismo aspecto de la gente que lo aprende o aprendedor. Para entender este concepto, daré un ejemplo. Imagina que es de noche, no hay luz y te pregunto, ¿qué tienes en las manos? Seguro me responderás, no sé. Entonces dime, ¿por qué no lo sabes? No lo sabes porque no puedes ver correctamente el objeto de tus manos. La causa de no ver el objeto es la ausencia de luz. Entonces, ¿qué hace la luz? La luz ilumina el objeto para verlo posteriormente, y también la luz se ilumina a sí misma siendo luz. Entonces la luz ilumina otras cosas y la luz se ilumina a sí misma. De la misma manera, podemos decir que la mente también tiene 2 funciones al igual que la luz. La mente conoce el objeto y se conoce a sí misma. Así, la mente puede ver la flor y también la mente es consciente de que puede ver la flor. Por lo que podemos decir que la mente tiene 2 etiquetas o identidades. Si analizamos más, veremos que la mente está orientada hacia el exterior y también se puede orientar hacia el interior. Cuando la mente se ve a sí misma, se le llama la mente autocognitiva, o también se le llama aquí perceptor válido directo que se conoce a sí mismo. Nota: recuerda que esta mente que se conoce a sí misma nunca es conceptual, es decir, siempre es no conceptual. Ahora vamos a ver sus 3 divisiones. Tipo de perceptor válido directo. 1. Aquellos que son conocedores primarios o válidos.
2. Aquellos que son conocedores posteriores. Y 3. Aquellos que son perceptores directos que no disciernen. Para que quede más claro, vamos a profundizar. Aquí, en el concepto, vemos dos elementos. 1. La mente que aprende y 2. El objeto aprendido. El concepto dice: un conocedor no conceptual, no equivocado, que tiene el aspecto de un aprehensor. Entonces necesitamos saber cuál es la diferencia entre aprendido y aprehensor. Por ejemplo, si hay un paño azul sobre la mesa y también hay un cristal sobre este, aquí podríamos decir que el paño azul es aprehendido por el cristal y que el cristal es el aprehensor del paño. Ahora vamos más profundamente. Vemos que el cristal, cuando aprende el azul del paño, este se transforma o coge el aspecto del color azul, es decir, el aprehensor se transforma en el aspecto del aprendido, porque el azul, en este caso, es el objeto aprendido. Ahora vamos aún más profundamente. Tomando el mismo ejemplo anterior, el ojo que ve lo azul refleja en la mente que se conoce a sí misma lo azul. Entonces, ésta asume el aspecto que viene desde la conciencia visual y ésta pasa a ser lo aprendido y la mente que se conoce a sí misma pasa a ser el aprehensor. Creo pertinente ilustrar los ejemplos anteriores para mayor claridad para el lector. Perceptores válidos directos yógicos. Un conocedor no equivocado y no conceptual en el continuo mental de un ser área superior que se produce a partir de una estabilización meditativa profunda, que es una unión de Chiné y la visión profunda, Lactón, o también llamado Vipassana, y estos estados mencionados previamente se convierten en su condición no común. Los perceptores yógicos directos se pueden dividir de varias maneras. Desde el punto de vista de quien lo posee, dentro de esta clasificación están los oyentes, llamados shavakas, los realizadores solitarios, llamados pratikabuddhas, y los bodhisattvas. Desde el punto de vista de sus entidades, es decir, aquellos que están en el camino de la visión, en el camino de la meditación y en el camino de no más aprendizaje. Desde el punto de vista de sus aspectos, como por ejemplo los aspectos de los 16 atributos de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades, que son la impermanencia, el sufrimiento, la vacuidad, el no yo de la persona y de los fenómenos y más. Desde el punto de vista de sus aspectos sutiles y burdos, vacuos. Por ejemplo, mira una flor. ¿Qué ves? ¿Ves una flor estática, sólida, permanente e independiente del resto de objetos, por lo que esta visión de la flor es totalmente errónea, por lo que el yogi, a través de su práctica, puede ver la flor como lo es en realidad, es decir, que no es una flor sólida ni permanente y mucho menos independiente del universo. Es decir, el yogi puede ver las cosas tal como son, sin superposiciones de ninguna esencia real. Me gustaría aclarar a quién se le llama yogi, ya que este término está siendo utilizado en muchas áreas de la cultura occidental.
Este término se emplea para llamar a los seres que ya se encuentran en el nivel del Paragate, o también llamado el camino de la visión. Se le llama yogi a aquel ser que ha logrado unir de manera eficaz la calma mental y la visión profunda y ha obtenido el logro. Este es un concepto dado según los antiguos eruditos de Nalanda. Vamos a ver la distinción entre Chine y visión. Recuerda que la calma mental es llamada también shamatha, Chine, meditación en un solo punto. Todos estos términos se refieren al mismo tipo de meditación. ¿Cuál es la distinción de la calma mental y la visión profunda? Debemos recordar que el Buda Sakyamuni dejó muchos métodos y estos variarán dependiendo de las necesidades y capacidades de los discípulos que practican el sagrado Dharma. Dentro de las enseñanzas encontramos dos corrientes genuinas enseñadas por el mismo Buda, el Tantrayana y el Sutrayana. En el sistema de los sutras podemos encontrar que el desarrollo de la calma mental y la visión profunda son secuenciales. Es decir, primero se desarrolla la calma mental seguido de la visión profunda. Pero, de acuerdo con el sistema del Tantra, estos dos se pueden obtener simultáneamente. ¿Cómo se logra la calma mental que es base para la visión del yogi? Explicaré brevemente cómo lograrlo. Para alcanzarlas, debes elegir cualquier objeto para la meditación. Este puede ser una imagen de Buda, tu propia mente, entre otros. Cuando elijas el objeto, por favor, no cambies el objeto, porque el objetivo de la calma mental es conseguir la estabilidad y la claridad de tu mente. Y si vas cambiando de objeto, esto no podrá ser logrado. Necesitas estar centrado en la imagen de Buda con la conciencia mental. Recuerda que quien medita es la mente y no la conciencia visual. Luego de enfocarte en tu objeto, elimina apenas surja la laxitud o la agitación, ya sea burda o sutil. Cuando pasado el tiempo en este esfuerzo de intentar meditar, logres y puedas estar en meditación durante muchas horas con frescura y alegría, sintiendo flexibilidad física y mental y habiendo logrado los abhiñas, ya podrás decir, he logrado la calma mental. Pero recuerda que este nivel no es suficiente porque requerirás desarrollar la agudeza mental de la visión para poder ver directamente el vacío de la realidad, que es lo que te liberará del samsara. La calma mente no será suficiente, pero es necesaria como base. Para profundizar en este conocimiento, te recomiendo estudiar el Lamrim Chenmo del Lama Tsongkhapa o el texto de Atisha. Visión profunda. Esto significa conseguir la nitidez de tu mente. Recuerda que la primera parte para esto es lograr la calma mental. Luego necesitas ver el objeto de meditación. En este caso, si has escogido la imagen de Buda, debes, por medio del análisis de los textos fidedignos, analizar la imagen de Buda y realizarla como ilusión o vacía de existencia real o inherente. Para esto necesitas hacer un análisis minucioso, pero cuando lo hagas te darás cuenta que tu calma mental temblará. Ahí es donde debes tener cuidado. La segunda parte de la meditación es el enfoque de la mente. Con calma mental
puesta sobre el análisis de la visión profunda, por lo que la mente sin movimiento debe centrarse sobre el objeto en movimiento, por lo que la mente tiene que ser estable, no discursiva, enfocada en el objeto en movimiento de la visión profunda. Por lo tanto, tu mente tiene que ser vertiginosamente rápida en el análisis de su objeto, pero debe tener la capacidad de detenerse donde tú lo desees y concentrarte en el momento que desees. Es decir, la mente debe ser flexible en análisis, tan rápida como tú lo quieras y en el objeto que quieras. En este caso es la imagen de Buda, la mente que ve la imagen de Buda y que la analiza, y el conocimiento que ve estos dos anteriores como vacíos. Ahora vamos a estudiar el segundo tipo de mente del Lorik según esta clasificación. Conocedor inferencial. Es un conocedor determinativo que, dependiendo de su base, que es un signo correcto, es incontrovertible con respecto a su objeto de comprensión, que es un fenómeno oculto. Es cuando el objeto no se observa directamente, pero se puede obtener la información de éste a través del análisis lógico de la situación que se presenta. Se puede inferir el objeto a través del análisis. Hay tres tipos. 1. Inferencia a través del poder del hecho. Un conocedor determinante que, dependiendo de su base, un signo correcto por el poder de hecho es incontrovertible con respecto a su objeto de comprensión, un fenómeno ligeramente oculto. Un ejemplo rápido: sabes que hay fuego dentro de la casa porque vemos el humo. Es un análisis rápido y lógico, esto es inferencial. Otro ejemplo: la flor es impermanente porque depende de las causas y condiciones, es decir, la semilla, sol, agua y nutrientes. Puede llegar a esta conclusión a través del análisis y, por tanto, puedes decir que la flor es impermanente. 2. Inferencia a través de la confianza. Un conocedor determinante que, dependiendo de su base, un signo correcto de confianza es incontrovertible con respecto a su objeto de comprensión, un fenómeno muy oculto. Por ejemplo, la fecha de tu cumpleaños. ¿Cómo sabes el día que naciste? No puedes saberlo tú directamente porque tú no lo recuerdas. Por lo tanto, tú debes creer a tus padres lo que ellos te dicen. Si te das cuenta aquí, tienes que depender de otra persona, porque no tienes la capacidad de percibirlo directamente. Aquí no hay poder de hecho, porque no puedes llegar a la respuesta con un análisis, sino que dependes del testimonio de otra persona que sí ha estado en contacto con el fenómeno. Aquí el objeto tiene que ser fenómeno muy oculto. Un ejemplo de esto es ver las causas del karma de una cosa o persona específica. 3. Inferencia por renombre o etiqueta. Un conocedor determinante que, según su base, es un signo correcto de renombre, es incontrovertible con respecto a su objeto de comprensión, una aptitud terminológica, por ejemplo, las palabras del idioma. El conocedor inferencial es cuando se necesita el silogismo para conocer un fenómeno que no puedes conocer directamente. Así que recuerda el concepto de conocedor inferencial, un conocedor determinante que, dependiendo de su base, un signo correcto es incontrovertible con respecto a su objeto de comprensión,
un fenómeno oculto. Es cuando una mente, acorde con una tesis, una base y un signo correcto, obtiene una conclusión incontrovertible y de esta manera puede conocer un fenómeno oculto que no puede ver directamente. Debes recordar que la cognición inferencial es usada solo para conocer los fenómenos ocultos y no sirve de nada utilizar la inferencia para conocer fenómenos evidentes. Como he hablado de fenómenos ocultos y evidentes, debo aclarar los tipos de fenómenos que existen en todo el universo. Antes de seguir con esta explicación, no olvides que todo lo que existe en el universo, cosas llamadas como samsara y nirvana, incluyendo la propia iluminación, puede clasificarse en 3 grupos de fenómenos. Tipos de fenómenos del universo. 1. Fenómeno evidente. El ser ordinario o común tiene la capacidad de conocer el fenómeno directamente, sin necesidad de inferencia alguna. Ejemplo, la flor, yo mismo, comida, cosas, banderas, todo esto lo podemos ver. 2. Fenómeno ligeramente oculto. El ser ordinario no puede conocerlo directamente si utiliza la inferencia para conocerlo o por lo menos tener una idea del fenómeno ya que es oculto. Ejemplo, vacuidad de la persona y la vacuidad de los fenómenos externos. 3. Fenómeno muy oculto. Para tener contacto con estos fenómenos se requiere devoción. Por ejemplo, la ley del karma. Este fenómeno es conocido solo por los budas y si queremos estudiar sobre ello, debemos confiar en sus palabras. Luego de haber explicado el segundo tipo de mente, según la clasificación en 7 mentes, pasamos a la tercera mente llamada el conocedor subsiguiente.